damos la bienvenida al estudio a Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales en el Senado. Esto para hablarnos de la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas que le estuvimos informando recientemente. Senadora, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Vianey. A ver, ¿de qué se trata? Vamos por partes. ¿De qué se trata este acuerdo? Mira, lo primero que habrá que decir es por qué. ¿Por qué es necesario que la comunidad internacional tenga un tratado de comercio de armas? Lo primero que hay que decir: cada minuto muere una persona como consecuencia de la violencia armada en el mundo. Desde el 2006 ha habido 131 conflictos armados en el mundo, matando a 250,000 personas cada año. En México se calcula que hay 13 millones de armas que no se sabe en manos de quién están ni por qué se usan. Presumimos que están en manos del crimen organizado y que son producto del comercio ilegal de armas. Esto se ha dado precisamente porque no hay una regulación internacional para el comercio legal de armas. Entonces, ¿de qué se trata ese tratado? Se trata de precisamente regular el comercio legal de armas para impedir que armas se desvíen y se usen de una mala manera, que lleguen a manos del crimen organizado, que lleguen a manos del terrorismo, que sean usados por gobiernos que violan derechos humanos, que cometen crímenes de lesa humanidad y que pues están matando a personas en todo el mundo. A ver, senadora, ese comercio no producción, ¿se regula el comercio no la producción? Así es, se reduce el comercio, exactamente. Se regula. Comercio legal, okay. El comercio legal, porque hay varios tratados y convenciones internacionales que regulan las armas nucleares, las armas químicas, las armas biológicas, pero no existía un tratado para las armas convencionales. ¿Cuáles son las armas convencionales? Pues las armas de fuego, la artillería convencional, pero también regula las municiones y las partes. Entonces es muy importante este tratado porque de hecho el 90% de las muertes en el mundo por violencias no se dan por armas nucleares ni químicas, se dan pues por armas de fuego convencionales. Sí, lo vemos en México con la famosa guerra contra el crimen organizado, donde hubo tráfico, cualquier cantidad de tráfico de armas. A ver, vamos a entender, es un acuerdo internacional que se estuvo gestando desde el 2006 en la ONU. Entonces, se está gestando este acuerdo, ya lo están firmando. México es el quinto país que lo firma. México es el quinto y el primer país de América Latina que lo firma. Creo que sí vale la pena que el auditorio sepa, porque son de las cosas de las cuales nos tenemos que sentir orgullosos como mexicanos, que México ha sido un actor muy relevante en este y otros temas de Naciones Unidas. Cada vez tenemos más liderazgo. México en la Asamblea General, donde se adopta este tratado en abril, habla a nombre de 96 países y nuestro país estuvo a cargo de redactar uno de los artículos de la convención. Senadora, ¿pero cuántos necesitan para que este acuerdo tome vigencia? Necesitamos 50 países, apenas van 5, tiene muy poquitos meses que se abrió la firma y luego la ratificación. O sea, Estados Unidos todavía no, ni de broma está abordando este tema, o no, si lo está abordando todavía no lo ha firmado. No, sí ya lo firmó, Estados Unidos firmó, lo firmó. Ahora lo que tiene que pasar es la ratificación por parte de su Senado. Sí, lo firman como países miembros de la Organización de Naciones Unidas y de la Asamblea General de ONU. Aún así, vale la pena mencionar que pudieron haber votado en contra y no lo hicieron. Hubo 3 países, Irán, Corea del Norte y Siria, que votaron en contra del Tratado de Comercio de Armas y que por eso se tardó tanto, en 7 años, en poder consensar, porque era muy importante que Estados Unidos, que Rusia, que el Reino Unido, que Francia, que son los principales países productores de armas en el mundo, pues pudieran estar de acuerdo con regularse a sí mismos, porque el tratado lo que hace es imponer obligaciones a los estados. Cada estado va a tener que autorizarle a las empresas que están dentro de su territorio, que fabrican armas, la venta. Es decir, cada vez que una empresa vaya a venderle a otro país, ¿no?, la exportación de armas, su estado tiene que revisar, a ver, ¿a quién le vas a vender? Y el estado que va a importar tiene que darle información. Pero de lo legal, pero entonces, ¿qué pasa o cómo se inscribe lo ilegal? Lo ilegal, precisamente al tener tú estos sistemas nacionales de control, se va a reducir muchísimo el margen para el comercio ilegal. ¿Por qué? Insisto, cada país va a tener que tener una lista
de, a ver, tu empresa fulanita de tal, te están pidiendo un pedido en México, a ver, ¿es para el ejército? Ah, bueno, sí es legal, ¿no? Oiga, senadora, pero eso sucede realmente. Estados Unidos tiene supuestamente este control y de todos modos hay tráfico. Ese es un comentario. Y la pregunta es, a ver, México ya con este acuerdo podría tener todo el rigor legal para decirle a Estados Unidos, deja de venderme de acuerdo a tal internacional. Y más allá de declaraciones que escuchamos un día sí y otro también, de otros recursos legales para exigirle a Estados Unidos que deje de traficar, ¿este acuerdo engloba esto o no? Por supuesto que lo engloba, porque no solamente regula la exportación y la importación, que no existe ese control, o sea, no es verdad que Estados Unidos tenga ese control como Estado, no, porque además una de las cosas importantes del tratado es la transparencia. Estos registros tienen que ser públicos para que todo mundo sepa pues quién está comprando las armas y para qué fines. Pero no solamente regula la exportación y la importación, también regula los pasos intermedios, es decir, la transportación, el transbordo. ¿Para qué? Para evitar posibles desvíos. Pues claro, o sea, tú puedes decir, se lo voy a vender al ejército mexicano, que es un fin perfectamente lícito y legal, o para seguridad pública, no solo defensa nacional, y luego en el camino, pues le dan una lanita ahí al que está transportando las armas y llega a manos del crimen organizado. Todos los actores que son parte del proceso, desde que sale el arma de una fábrica de un país hasta que llega al destinatario final, tienen una responsabilidad. Entonces, eso no existía. Sí creemos que se va a reducir de manera importante el comercio ilegal de armas para que sea usado de mal manera. En México, ¿qué tanto somos productores de armas? ¿Cuántas empresas hay? ¿Quién las vende? ¿A dónde las vendemos? Nosotros no somos productores de armas, realmente. Nosotros somos usuarios de armas. Digo, sí hay algunas fábricas. El ejército es el principal fabricante de algunas municiones y de algunas partes, pero realmente el armamento que usa México es importado de otros países, pero el beneficio que tiene concretamente este tratado para nosotros y para la región es reducir el número de armas que llegan a manos del crimen organizado y que son pues claramente pues para fines ilegales. 13 millones, usted nos estaba comentando, de armas que no se conocen certeza su origen. Ahora vamos a tener que esperar hasta que firmen estos 50 países, ratifiquen estos 50 países para que entre en vigor, o ya desde ahorita se puede estar haciendo algo. No, sí hay que esperar a que entre en vigor. ¿Otros 7 años? No, yo creo que no. Hay una gran emoción entre la comunidad internacional por ese tratado de armas. Tuvo más de 80 votos en Naciones Unidas. Ahora te digo exactamente, fueron 153 países los que votaron a favor del tratado, 23 abstenciones y solamente 3 votos en contra. Yo creo que va a ser relativamente fácil que 50 países ratifiquen el tratado pronto. En México va a ser promotor también en la región de esto. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Cuáles son las sanciones a las que se ven sometidos los países? Además de la denuncia pública, ¿qué va a pasar con por ejemplo, en Estados Unidos, que no transparente la venta de sus armas? Bueno, hay un mecanismo que está contemplado dentro del tratado para obligar a los estados partes de vender, pero yo la verdad creo que hay que centrar la discusión. ¿Pero cuál es ese mecanismo? Nada más para saber de qué estaríamos hablando. No está explicitado en el tratado, o sea, el tratado solamente habla de un mecanismo que se irá desarrollando con el tiempo, específicamente las sanciones, pero la verdad es que yo creo que no va a tener ningún problema con 153 países que votaron a favor y sobre todo con la región de América Latina y el Caribe, que somos los principales interesados en que este comercio, estoy segura de que pronto vamos a tener los 50 países. No, yo tampoco lo dudo, pero ¿qué pasa si no lo hacen? Si nada más va a ser una sanción pública y una condena internacional, como la escuchamos todos los días, o va a haber algo más, porque es que de verdad no me imagino a Estados Unidos transparentando tan fácilmente todas las armas, pero bueno, de buenas voluntades está hecho el reino del Señor. Muchísimas gracias, gracias, senadora Laura Rojas, por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches.